Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señoras, señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. En nombre de Pascal Beltrán, el titular de Círculo de Ideas, soy Francisco Sea y por supuesto me da mucho gusto saludar a mis compañeros esta noche. Querido Martín Espinosa, buenas noches. Buenas noches, Paco. A todos muy buenas noches. Gracias, querido Ángel Verdugo. Buenas noches. ¿Cómo buenas estás? Noches. Humberto Musacchio, maestro Musacchio. Buenas noches, compañeros. Y el querido José Buendía. ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches con el gusto a todos. Saludarlos. Pues bueno, en estos últimos días hemos asistido, hemos visto y hemos sido testigos también de un recrudecimiento en lo que ha sucedido en Michoacán. Las causas pueden ser muchas. Se ha hablado, como cada vez que sucede esto en algún estado, en alguna entidad de la República Mexicana, de un estado fallido y obviamente ya ha tenido que intervenir la propia autoridad del gobierno federal. Martín, ¿cuál sería tu análisis? Las causas por las cuales esto está sucediendo en Michoacán. Bueno, no es nada nuevo el hecho de registrar violencia en un estado que se ha caracterizado en los últimos años por concentrar a los principales cárteles que trasiegan droga y que durante muchas décadas se fueron fortaleciendo ante la falta de actuación de las instituciones del Estado para ponerles un freno, para acotar el poderío tanto económico como de armamento, como de personal que han ido cooptando en los últimos años estos grupos criminales. La lectura que yo le doy al recrudecimiento de todo este tipo de hechos delictivos, pues tiene que ver necesariamente con un deterioro político de la entidad ante una situación de incertidumbre institucional, de la falta de un representante político legal o legalmente constituido, como es el gobernador Vallejo, que ha tenido que estar gobernando entre licencia y licencia. Bueno, gobernando es un decir, pero se la ha ido llevando en los últimos meses de licencia en licencia ante un periodo constitucional muy breve por las modificaciones políticas que tuvo el Estado y que lamentablemente ha sumido a Michoacán en un verdadero caos donde no hay ni siquiera elementos de interlocución entre los sectores y que lamentablemente hoy ponen aún más en riesgo a la población, que para mí es la que más está pagando los platos rotos de todo este desorden que comienza desde que las instituciones no han sabido mantener el control tanto político como social y ya no digamos en materia de seguridad de un estado que es tan importante como cualquiera de los estados de la República Mexicana. Ángel, ¿tú coincides con Martín en el sentido de que falta Fausto Vallejo y por la falta de Fausto Vallejo ha sucedido esto en Michoacán? Coincido, sí, como uno de los elementos, él lo señaló como uno de los elementos que ha generado un vacío político, pero hay que decir la causa de por qué se ha dado esto. Cuando se da la primera licencia, recordaremos que la causa era para evitar convocar a elecciones, es decir, ante el temor quizá del Partido Revolucionario Institucional de ser derrotado por lo apretado o por la situación que se dio en las elecciones donde él fue vencedor. Eso se convirtió en vicio y hoy tenemos una situación donde no saben cómo salir de ello. El gobernador no se sabe si interino, suplente o mientras o por mientritas. Ahorita es interino de conformidad con la Constitución. Con la Constitución es interino, pero lo que decían es cuando se dio la primera licencia ya grande, vamos a decir, larga, se decía que Reina, el actual, no quería ser porque él tiene aspiraciones de competir para ser gobernador constitucional. Y se acuerdan que hubo ahí un tiempo, unos días ahí donde no había una decisión tomada al respecto. Yo creo que en esta nueva licencia que se acaba de aprobar, incluso, como siempre, somos muy mitoteros en nuestro país, se mencionó una negociación entre el PRD y el PRI, a cambio de no continuar algunos procesos de algunos militantes, de tal manera que es me das, te doy, y se ha aprobado una licencia más. Si nos atenemos a lo que sabemos de la gravedad de la enfermedad y el trasplante de hígado, es muy poco probable que el gobernador pudiera regresar y cumplir
a cabalidad el encargo de gobernador constitucional. Se le ve muy mal, ¿no? Se le ve muy mal y creo que debe de estar peor. Un trasplante de hígado no es una cosa sencilla y someter a una persona que le han realizado este trasplante hace tan poco tiempo a las tensiones específicas que hay en el estado de Yucatán sería criminal. Michoacano, perdón, sería criminal. Sí. Quisiera yo agregar, continuando con lo que planteó Martín, que comparto plenamente, es esta situación del Ejército y la Policía Federal. Yo creo que, incluso lo comentamos fuera del aire, tal parece que es una decisión que viene de vieja data, dirían en el estado de Martín, en Yucatán, de la clase política mantener al ejército casi como un ejército de desfile. Nosotros vemos cada 16 de septiembre un despliegue de equipamiento, helicópteros, algunos rapeleando, bajando de los helicópteros, algunos francotiradores con una bola de hierbas ahí para camuflajearse. Pero a la hora de los trancazos, a la hora de la verdad, vemos a los esforzados, como diría Humberto, a los Juanes. Nuestros heroicos Juanes, en unas camionetas pick-up, en unas troquitas, que parece que vámonos al baile aquí a La Ruana, vámonos y nos subimos a una troquita donde no tienen ninguna protección, donde traen un rifle de los años 70, un mosquetón ahí, calibre 7.62. Entonces dice, ¿cómo es posible, pues, que tengamos un equipamiento que se presume cada celebración o una cosa así, y a los soldados los manden en esas condiciones? ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde está el equipamiento para prevenir si van por una ruta? Bueno, hacer un recorrido antes con un apoyo de fuego desde el aire, etcétera. Dice uno, ¿cuántos muertos más, cuántas emboscadas más al ejército se requerirán? ¿Cuántos policías federales se necesitarán que sean asesinados para que se decida el Congreso, la clase política y el Ejecutivo, los civiles, a dar los recursos presupuestales necesarios para que el ejército sea un ejército moderno y tenga los elementos para enfrentar a estos grupos, combatirlos y derrotarlos en toda la línea? Ahora, yo recuerdo también cuando estaba el propio Fausto Vallejo que la situación en Michoacán no era tampoco fácil. Había una situación de agitación social muy importante en las universidades, los maestros, en materia religiosa, porque también hay un tema de que destruyeron una escuela. Entonces yo no sé si esto hubiera sido el deterioro natural que hubiera tenido en su momento el Estado con o sin Fausto Vallejo, Pepe. Pues mira, yo creo que, comentaba Martín hace un momento, que no veía nada nuevo, y yo creo que en efecto no se ve prácticamente nada nuevo. Y cuando tienes un problema de esa magnitud y no hay nada nuevo, lo más probable es que la cosa vaya a pudrirse o a deteriorarse más. Creo que el nada nuevo debe ser más amplio que lo que han dicho los que me han antecedido en el uso de la palabra. No solamente creo que se trata de la capacitación de los policías o de las fuerzas de seguridad. Creo que el nada nuevo atiende, en el caso de Michoacán, a una problemática mucho mayor y que no se reduce a Michoacán. En mayo, el gobierno de Peña Nieto anunció el envío de 5,000 soldados para reforzar el control de un estado en el que comenzaban a proliferar los grupos de autodefensa, grupos de seguridad, algunos grupos paramilitares, el incremento de la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la semana en la que se produce un importante golpe con la detención del Z40, el jefe, al menos temporal, de los Zetas, antes de que sea sustituido, se produce esta nueva espiral de violencia tremendamente fuerte en Michoacán, en el que en efecto, como han señalado, es atacado incluso la Policía Federal, que pierde una decena, hasta donde entiendo, de agentes y de vidas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Y creo que hay que empezar a entrarle ya al fondo del asunto. Lo que está haciendo el gobierno de Peña Nieto en el caso de Michoacán no difiere mucho de las estrategias que siguió Calderón. Es mandar y poner la presencia del ejército para tratar de controlar la situación. Voy a dejar de lado la parte, digamos, de la inestabilidad política. Sí, pero quiero hacerte ahí una acotación que a lo mejor es importante. Dicen los de este sexenio que finalmente sí es la misma estrategia, pero que hay que darse cuenta que está focalizado nada más en una zona de Michoacán, y cuando estaba Calderón era todo el estado. ¿Eso sirve de algo?
No, me parece que no. Me parece que la conclusión de esto, o la primera apreciación que podemos tomar del tema es que la guerra contra las drogas, es decir, la presencia y el uso exclusivamente militar para tratar de poner en control una situación, no hace reducir la violencia, sino la exacerba. A raíz de que llegan en mayo la mayor presencia del ejército y luego se recrudece, y esta misma semana se anunció otra vez una mayor presencia, lo que vemos es un incremento de la violencia. Entonces, creo que eso sí podríamos incluso irlo viendo de estado en estado. Ahí donde ha habido mayor presencia, la violencia no ha bajado, sino en muchos casos ha subido. ¿Habría entonces que eliminar o no enviar fuerzas federales para, si hay una relación positiva en lo que dices, llegan las fuerzas federales, se incrementa la violencia, la población es la que sufre, como decía Martín? Entonces, a contrario censo, tú dirías que Ángel, no hay llevamos que 7 años utilizando esa estrategia y lo que ha generado no es menos, sino mayor violencia. Por eso mi pregunta. Creo que no, que hay otras cosas que hay que hacer. Por eso, pero la pregunta no tienes por qué responderla, por supuesto, pero me interesa para la discusión. Sí. Eso quiere decir que no debe el Estado mexicano enviar fuerzas federales, no a Michoacán, sino a cualquier estado donde se presentare, tomando en cuenta lo que tú señalas, y ahora dices que hay otros elementos. ¿Cuáles serían esos elementos para evitar la llegada de las fuerzas federales? La respuesta muy rápida, y tú la conoces, es si eso se hace como una acción aislada, está desfasado de una estrategia que incluya medidas, un conjunto de medidas destinadas a un fin determinado, pues lo que tenemos es eso, una táctica, una reacción, una estrategia que se diferente pierde. Con inteligencia. Es que ese es el problema. El problema es que lo que estamos viendo en el caso de Michoacán, es lo que estoy tratando de poner en la mesa, es no solamente que alguna medida aislada no haya funcionado, sino que no estamos teniendo una nueva estrategia para poder enfrentar este problema. A ver, eso es lo que a mí me está dejando ver Michoacán. Me llama la atención también algo, la participación de la propia población en este asunto, que es un factor muy importante. Hubo una época en que la familia michoacana eran considerados incluso benefactores de la población, ¿no? Y finalmente, cuando tú tienes una población con grandes necesidades, tienes este tipo de problemas y es fácil que el que tiene el dinero o el que tiene la capacidad de darle pues una esperanza, lo digo entre comillas, pues los pueda cooptar. En estos actos de violencia que hemos visto, se dijo que en una de las manifestaciones le habían pagado a la gente para que se manifestara. Hoy en día, a lo mejor mutó también la naturaleza de los narcos en Michoacán. Antes eran narcos muy al estilo del norte y ahora son templarios y es casi una religión y eso es peligrosísimo, ¿no? Es un regreso a la Edad Media, ¿no? Los caballeros templarios. Claro. Yo veo varios puntos aquí de interés. El más grave de todos es que el presidente de la República reconozca que están fuera de control algunos espacios en Michoacán, zonas de Michoacán. El Estado nunca puede reconocer que perdió el control. No debe. No debe. Yes. No debe. Esto es del ABC de la teoría política. Pero también debe ser una señal de alarma para todos. Me parece que cuando empezaron a surgir los grupos de autodefensa, el Estado mexicano debió hacerse cargo de ellos, capacitarlos, entrenarlos, dirigirlos y controlarlos. Ponerlos en la legalidad. Y hubo una actitud ahí contradictoria. Por una parte los combatían, por otra como que los querían apoyar y el resultado ha sido que ni tienen una cosa ni tienen otra. ¿Querías hacer una acotación? No, después de ti, en cuanto termines. Otro punto que me parece también muy importante. Se insiste en la misma estrategia para combatir a la delincuencia y yo creo que aquí hay un problema serio. El gasto público está restringido desde hace ¿cuántos meses, Ángel? Tú lo sabes mejor. Prácticamente toda esta administración, toda esta administración, 7 meses. Cuando que lo que necesitamos es crear empleos, empezar a darle otra opción a la gente. Mover la economía. Y seguimos en lo mismo, ¿eh? Y no se va a combatir a la delincuencia con eficacia mientras la economía no mejore. Me parece que ese es otro punto que hay que dar por sentado, porque yo nunca he visto que los triunfos militares se produzcan en el medio de la nada. Claro, vamos rápido con Pepe y yo iré contigo. Adelante. Es que me parece que tocaste un punto que es central, justo para entender por qué no está funcionando bien esta estrategia repetida e reinsistida. Tú decías, bueno, es que hemos visto incluso en Michoacán cómo puede haber hasta algunas formas de aceptación de la población respecto
de la participación o del contacto con el crimen organizado. Y no solo aceptación, a veces coparticipación, ¿no? Absolutamente. A ver, yo diría, una de las cuestiones que yo echo en falta en este momento, después de 7 años de guerra contra las drogas en el país, es que todavía no tenemos una narrativa o narrativas o las narrativas sobre la violencia en los distintos municipios y regiones del país. ¿Qué es lo que hace que se produzca de tal o cual u otra manera? ¿Por qué ha sido así en unos lados y en otros no? ¿Cómo se vincula lo que decía Humberto, la economía? ¿Cómo se vincula la desigualdad? ¿Cómo se vincula la falta de empleo? En fin, todas esas cuestiones sería lo primero que necesitarías, desde mi punto de vista, resolver Paco. antes de poner... Tener una narrativa que me haga saber desde el lado de la población cuáles son las amenazas y cuáles son los riesgos que realmente está sintiendo o percibe, y que, como vimos, por ejemplo, en el caso de los grupos de autodefensa, bueno, pues está tan, digamos, abandonada su suerte que ha tenido, en muchos de los casos, que armarse para defenderse. Ángel, Yo tengo alguna diferencia con lo que ha señalado Pepe. Eso está muy bien. Cuando escucho yo la palabra narrativa, corto cartucho. Las personas sencillas en este país, por una razón muy sencilla, No hay Martín, que cortar cartucho ni en la guerra contra las drogas. Las personas sencillas en este país no les interesan las narrativas, les interesan acciones concretas. La narrativa, lo que ahora se ha puesto tan de moda, la narrativa para acá, no sé, el análisis de la situación que enfrenta la población ya lo tienen las ciertas áreas, tanto del Ejército como de la Armada de México. Deben tenerlo. Lo tienen. No lo hay. Perdóname, El problema es que Pepe, no lo hay. Perdóname, Tú estás especulando. no, yo no o estoy no se ha hecho especulando. público. ¿Quién ha dicho cuáles son las causas de la violencia? ¿Me permites, por favor? Ahorita nos golpeamos en el Compartimos. ¿Cómo no? Porque si no corta cartucho. Bueno, compartimos, no, ya corté cartucho. Ay, qué Compartimos, Paco Sea y yo, hace algunos meses, una reunión en el Consejo Editorial de Grupo Imagen, donde estuvo una de las personas relacionadas con este tema. Así es. Y ahí dijo, off the record, dijo, lo puedo decir hoy porque el tiempo ha pasado, dijo, el elemento más preocupante, dijo, ¿te acuerdas? No es la violencia, sino la gran base social que ha adquirido esos grupos. Es decir, eso lo saben, es decir, no daré más datos. Pero no tienen elementos para resolverlo. Efectivamente, pero de que saben cuál es la realidad. Ahorita mencionaron el caso de una manifestación, creo que fue en Monterrey, donde les pagaron a los manifestantes. Y otra en Michoacán y en Ciudad Juárez, donde que se vayan las fuerzas federales. Es decir, estas personas, como señaló Humberto, al no haber empleo, bueno, pues hay cierto subempleo ahí donde les dan 1,000 pesos al mes o 2,000 pesos. Desde halcones hasta agitadores sociales. Así es. Entonces, yo creo que esto es algo, si es posible, lo podríamos complementar en el siguiente. Vamos a hacer una pausa y ahorita regresamos para alusiones personales. Pero no he terminado. Para desarmar a Ángel Verdugo. No he terminado. Estamos en Círculo de Ideas, ya volvemos después de un corte. Tiene que ser un país de paz, no de violencia. Yo estoy de acuerdo. Seguimos con usted en Círculo de Ideas y estábamos en una discusión narrativa sobre las causas de la violencia en Michoacán. Ángel Verdugo lo que estaba comentando es que efectivamente los cuerpos de seguridad o el Estado tiene esa narrativa de la problemática social. Tiene ese análisis y conoce las causas. Y como diría el clásico, decíamos hace un rato, yo creo que hay momentos en que esta estrategia que han señalado tanto Pepe como Humberto es la correcta, es la que se debe aplicar. Mi opinión personal es que dejamos ese momento desde hace un tiempo más o menos largo. Martín hizo un excelente recuento de la situación en Michoacán, de decenios de corrupción, de permisividad, de complicidad incluso. Entonces decir que ahorita simplemente vamos a llegar, brigadas comunitarias, vamos a crear empleos, caminos rurales. Creo yo si se tuviera el dinero, ¿se resolvería de esa forma? Yo creo que no. Yo creo, así es. Efectivamente, yo creo que hay que utilizar la fuerza en este momento. ¿Por qué? Porque los grupos que retan al Estado han adquirido
tal poder de fuego y tal capacidad organizativa y respaldo social que no los vas, o sea, los señores no les interesa que el camino de mano de obra, les interesa ya el flujo de efectivo que proporcionan las actividades delictivas. Jorge Luis Preciado, el coordinador de los senadores del PAN, ha hecho una declaración en la cual convoca a que se empiece a analizar la desaparición de poderes en el estado de Michoacán. Ante este escenario, ¿sería lo correcto, Martín? Mira, el tema es muy delicado porque corres el riesgo de todavía meter en un caos mucho más profundo a la entidad. Si ya de por sí con los poderes hay más o menos entre Azul y Buenas noches, la situación en Michoacán es verdaderamente grave y muy delicada. Yo creo que con una desaparición de poderes esto sería una cena de negros. Entonces lo que hay que hacer es rescatar las instituciones desde el Estado mexicano, fortalecer precisamente la actuación de esas instituciones entre la sociedad y empezar a corregir toda la serie de distorsiones que durante décadas se fueron dando en el Estado y que han llevado a esta situación que, como decía bien Ángel, cuenta con un gran respaldo en la sociedad y hay que arrebatarles a estos grupos del crimen organizado ese respaldo social para brindárselo nuevamente al marco institucional que debe prevalecer en el Estado. Yo no estaría de acuerdo en una desaparición de poderes porque entonces entrarías, yo creo, a una crisis todavía mucho más profunda, pero sí se me hace muy mezquino de las actuales autoridades estatales de Michoacán el no ceder posiciones para resolver un problema que está matando literalmente la actividad productiva, la actividad comercial y sobre todo la vida de millones de familias que están padeciendo Ceder esta posiciones situación. políticas, es decir, dirías, ya que renuncien al poder y que haya elecciones. Exactamente, señores, vamos a pacificar el Estado tomando medidas políticas consensadas, medidas que realmente solucionen de fondo el problema y que no se conviertan, como siempre, en un paliativo a una situación cada vez más profunda, ¿no? Pepe, buen día, el hombre amenazado. Yo por creo el que cartucho. sobre tu pregunta, creo que es obvio que la inestabilidad política lo que está haciendo es que tengamos un Estado como el de Michoacán absolutamente carente de leyes, carente de Estado, sobre todo en las partes de la Tierra Caliente y los municipios que han señalado como los más violentos, pero no solo ahí está también lo que acaba de suceder en Morelia, en un casino y el recrudecimiento de la violencia. Pero eso es delincuencia común. O sea, es que volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Pero lo grave. Mientras la autoridad, Pepe, no meta todo en una sola circunstancia, seguimos padeciendo este tipo de cosas. Llevamos meses con el asunto de la inestabilidad por la ausencia de Vallejo. Y los criterios políticos sobre quién se beneficiaría o no con un proceso electoral, lo señalaba Ángel en su intervención inicial, ha hecho que el asunto esté parado y que esa inestabilidad haya contribuido a agudizar la pérdida de control en el Estado. Entonces, me parece que es un síntoma. ¿No borras esa inestabilidad política con la desaparición de poderes? La inestabilidad política tenía que haberse corregido mucho antes y hay poderes que pueden perfectamente entrar desde el presidente de la República, el PRI y por supuesto los otros dos partidos mayoritarios podrían haber tratado de llegar ya a un acuerdo. Si eso no se produce, tarde o temprano, creo que sí puede llegar a darse el debate sobre la desaparición de poderes en el Senado de la República. Ángel Verdú. Muy rápidamente. Vamos ahora después contigo, me quedo un rato. Discrepo. Muy rápido. Adelante, No. adelante. Si discrepas de él, túndele. Pero voy a hacer mi intervención aprovechando el viaje. Bien. O sea, ya de camino. Miren, creo que todo el mundo está familiarizado con esta odisea del general Tomás Ángeles Daguajari. Él actualmente tiene la posición en la Secretaría de la Defensa Nacional de asesor del secretario de la Defensa, del general Cienfuegos, y le rindieron un homenaje junto con otros personajes, creo que fue una reunión de abogados, le dieron algún reconocimiento por la tragedia esa que había enfrentado, la ignominia. Incluso comentaba yo contigo, Paco, de que había que hacer varios millones de esos diplomas por todos los mexicanos inocentes que han estado en la cárcel. Pero bueno, al general Ángeles, ahí en su discurso dijo lo siguiente:
la situación que hay en el país, dijo, es crítica, no hay respeto a la autoridad. ¿Ya te acordaste de esa declaración? Sí, es cierto. Esa declaración es la declaración más fuerte que yo he escuchado yo en la historia contemporánea de este país, de un alto militar señalándole las fallas al gobierno civil en este país. Incluso habla de prácticamente una situación previa a un estallido Lo más fuerte es la falta de respeto a la autoridad. Eso es una narrativa, justo. Eso es una narrativa de las que nos hacen falta para poder tener diagnósticos claros, para actuar. Te van a cortar cartuchos si no lo dejas hablar. Es evidente que cuando el general Ángeles está diciendo eso, no es su posición personal. Es la posición de la Secretaría de la Defensa Nacional, que está debidamente sustentada en un análisis de muchos años por la división correspondiente de inteligencia militar. O sea, no necesitan tener esa narrativa. Análisis de muchos años saben. Con estrategias equivocadas porque no corresponden con las necesidades de los problemas. Las estrategias grave, no las decide libremente peor. la Secretaría de la Defensa, dependen del Poder Civil. Ese es el gran problema que está señalando el general Ángeles. Ahora sí nos permiten intervenir Ahora a sí. los de esta ala. Vámonos. Es que están a la derecha. Es que están en el ala derecha, pues. Maestro Musacchio, por favor. Adelante. A ver, yo estoy enteramente de acuerdo en que ante la situación de violencia de Michoacán, pues tiene que intervenir la fuerza pública, evidentemente. Pero el empleo de la fuerza estatal sin política es estéril. Claro. Y es tan peligroso que se puede revertir y puede convertirse en un problema mayor. Yo sí creo en aquel principio de que la violencia es la continuación de la política por otros medios. Y si no es la continuación de la política, no es nada. Es más caos únicamente. La disolución de la política. En Michoacán, hace muchos años, que ir más allá de Uruapan era altamente peligroso. Lo sigue siendo, ya ahora es intransitable. No es un problema nuevo. Michoacán es un estado donde el PAN tiene una gran presencia, donde hubo un gobierno del PRD, donde hoy gobierna el PRI, bueno, si el gobernador uterino... ¿Cómo es? Interino. Interino. Ya estás confundido, el síndrome de Chucho Ortega ya te está afectando. Yo creo que ya no hay gobierno, este es el asunto, lo está reconociendo el presidente Entonces, de la República. ¿habría que disolver los poderes? La declaración de la desaparición de poderes se produce cuando ya desaparecieron los poderes. Y en Michoacán, curiosamente, no se ven los poderes por ningún lado. Entonces, claro. si el Congreso declara la desaparición, no, cuando el orden interno se escapa a las autoridades, ahí no hay instituciones que funcionen. Han desaparecido los poderes, de hecho. Me quedo con algo muy importante que decía Ángel Verdugo y además lo quiero poner a consideración. Aunque se tuviera todos los recursos para poder restablecer el tejido social, para que todo el mundo tuviera un empleo, todavía la gente que está dentro de estos grupos que están retando al Estado, efectivamente, no dejarían de actuar. Pero entonces no sería esa la solución. No dejarían de actuar si los dejan actuar. Pero eso también depende de la eficacia de las medidas represivas y de las políticas sociales. El cálculo tiene que ser siempre en esos términos, con las dos variables indispensables en este caso, ¿no? Ahora, el gobernador interino de la entidad, Jesús Reina, ha declarado que va a acuartelar para este fin de semana a todas las fuerzas de seguridad del Estado y porque se prevé que pueda haber algún tipo de atentado este fin de semana. A mí esa declaración me parece... ¿El mando de quién? O sea, ¿quién manda en Michoacán? Es que me estoy muriendo de miedo, ¿no? En la plaza. ¿Quién manda en Michoacán institucionalmente? La Tota. Bueno, No, que estaba la tuta, muerto. ¿o cómo se llama? Tuta, pero está muerto. Estaba en el reclusorio. Su espíritu, pues. A ver, hay otros factores también que muestran esa falta de control de la autoridad en Michoacán. El caso de una iglesia al Nuevo Jerusalén. Así es. Fue patético. Eso, la fuerza pública no podía entrar al espacio que ocupaba. Y no puede todavía. Y no puede. Hubo un arreglo ahí. Para mayor confirmación. Es territorio libre de América, diríamos, en los años 60. O el Estado impone ahí su autoridad, Claro. o nos vamos cambiando a Belice o a ver qué hacemos. Hoy hay un periódico de circulación nacional que trae la fotografía de un guardia comunitario que trae una AK-47, 2 cargadores de la misma arma, o sea, que trae una Peines cantidad
por eso es cuerno de chivo, de 50 balas. De 50 balas. Así es. O sea que trae 150 balas para poderlas Exactamente. Para lo que repartir. se ofrezca. Y la historia de este señor, de este guardia comunitario actual, es que él era parte del narcotráfico, él era parte de los templarios. Pero ya está harto de la situación. Así se es, cansó. y ya se viene acá a probar. Guardia comunitario. No está ya muy mezclado este asunto. Ya la diferencia o la línea que hay entre los guardias comunitarios, los templarios, la fuerza pública. La fuerza pública no está muy mezclada. Siempre la frontera entre la fuerza pública y la delincuencia es difícil de reconocer. Y particularmente en ese estado, bueno, en esa zona, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, y en lo que se refiere a actividades de narcotráfico, la frontera es muy dúctil, muy maleable, pues, y ahora poco definida. apoyo lo que dice Ángel. El ejército mexicano debe contar con el armamento más moderno. De otra manera lo están mandando al matadero. Al matadero es lo que está pasando. Realmente duele ver ese equipamiento. Ahorita les mostraba yo unas fotos que aparecieron en el periódico The New York Times de un campamento que se realizó hace unos días en Jordania, donde participaron 30 equipos de 17 países y la autoridad palestina, donde las fotos reflejan de cada integrantes de esos equipos, casi parecen hombres del espacio con el equipamiento que traen, y cuando ve uno a nuestros heroicos Juanes, dice uno, estos hombres los están enviando. Pero no nos vendieron, a la muerte. no nos vendieron también en el sexenio anterior una policía tecnificada, una policía con equipamiento de última generación. No, pero era el concepto de policía inteligente. O pregúntale a Genaro García Luna dónde quedó esa policía. Bueno, Genaro García Luna era de la idea de combatir todo este tipo de cosas, pero desde las computadoras. Tú ahí bueno, es que si te dan un golpe en la cabeza con una computadora, sí, es duro, no, es pues un golpe duro. Por lo menos a un cristiano, ¿no? Pero ese era el concepto de Genaro de las policía armas, moderna. de las pistolas, de los rifles, de los Black Hawk, la iniciativa Mérida. Sí están para los desfiles, para las paradas, pero la sacan de los estudios Churubusco. Claro, así es, efectivamente. Ya lo sacan al desfile. Lo sacan de los estudios Churubusco para filmar las películas estas. Y algo más, si me permiten. El ejército en todos lados es, si ustedes quieren, un mal necesario. Pero lo necesario no se lo quita a nadie. Y si no vamos a tener respeto, si la autoridad misma no tiene respeto por el ejército, pues no lo van a tener en otro lado, ¿eh? La sociedad Totalmente tampoco lo va a tener. Bueno, acuérdense hay que reforzar el respeto por las Fuerzas Armadas. Por estos grupos, en un retén. En Guerrero también. En Guerrero. Entonces, ¿cuánto tiempo va a aguantar el ejército este tipo de ofensas? Por eso de ahí es importante la declaración del general Ángeles de Aguajare. Yo creo sinceramente que nos lo deberíamos de tomar más serio. En efecto, creo que lo que decía Paco hace rato es correcto. La narrativa que tuvimos desde el sexenio pasado fue la historia de los buenos contra los malos, los policías contra los delincuentes, los malosos contra los buenos. Y justo esa narrativa, la subrayo, es la que impidió que pudiéramos tener una mejor aproximación a la problemática, que es una problemática, como vemos en el caso de Michoacán, mucho más compleja que buenos y malos, porque se trata, en efecto, de líneas bastante tenues entre la delincuencia y las instituciones, pero también hay líneas tenues dentro de la propia población sobre quiénes están más cerca o más lejos de los grupos de autodefensa o del crimen, el apoyo, la aceptación social, algunos guiños de la propia población. Ya no solamente falta de respeto a la autoridad al que se refería hace un momento Ángel, no, francamente apoyo a algunos grupos del crimen organizado. Entonces, es un mundo mucho más amplio. Y si a eso le sumamos incluso las redes de apoyo que implican policías federales, policías estatales, el propio ejército, jueces, presidencias municipales, como las que incluso han empezado a dejar vacías, vemos que la obra es mucho más compleja y rica en términos de personajes y requiere en Michoacán y en otras partes del país comenzar a explicárnoslas, qué hace que las cosas sean de esta manera y no de otra, pero incluyendo la complejidad, porque si no nos quedamos simplemente en hay que darles más armas a estos o hay que retirar al ejército o no va a haber lana.
que pueda acabar con la pobreza. Y si no acabamos con la pobreza, pues nunca vamos a acabar con la violencia. Esas son simplicidades. Estuvo Janet Napolitano aquí en el país y pues fue invitada a todo este asunto. Sí. Yo me pregunto, ¿qué es lo que habrá dicho Janet Napolitano? Porque le tocó, ¿no? Ella estuvo exactamente aquí en ese ataque que fue terrible. ¿Qué habrá dicho? ¿El gobierno norteamericano nos habrá ofrecido su apoyo en esa mesa? ¿Qué habrá dicho Janet Napolitano? Yo creo que la posición, conociendo un poco la trayectoria de la señora Napolitano, no olvidemos que fue gobernadora de Arizona. Y conoce esa realidad. Conoce, y Sonora y Arizona tienen una relación a través de una comisión que ya prácticamente cumplió 60 años. Entonces, yo creo, ella es una mujer directa, como se dice en inglés, straightforward, va al punto. Y no obstante que ella ya presentó su renuncia y estará en la Universidad de California, en el sistema público de universidades en el estado de California, Estados Unidos, yo creo que se vinieron a sentar las bases de esta nueva etapa y donde ya, es mi opinión personal, deberá estar incluido de una manera muy importante el ejército mexicano. Recordaremos este homenaje que rindió el presidente de la República en la graduación de algunos estudiantes de la Escuela Naval Antón Lizardo, de cadetes, y donde le echó unas flores a la Marina, donde prácticamente puso a la Armada de México como la gran salvadora de la patria. Ustedes, sin disparar un solo tiro, hicieron... Yo creo que el general Cienfuegos, que estaba ahí presente, no se debe haber sentido muy bien, y yo creo que eso, lejos de contribuir a crear un ambiente de cooperación efectiva real, porque una cosa es que el secretario de la Defensa y el secretario de Marina estén puestos de acuerdo arriba y sus asesores. No olvidemos que la tropa tiene una mentalidad y un orgullo, un espíritu de cuerpo diferente. Entonces, si vamos a continuar por ese lado de felicitando y poniendo en los cuernos de la luna a una de las dos fuerzas, y que si somos objetivos, el número de efectivos que tiene la Armada de México palidece ante el número de efectivos que tiene el ejército y sobre todo la presencia territorial que tiene el ejército mexicano. Entonces, yo creo que esa es mi opinión, respetuosa además, una estrategia equivocada. Termino diciendo lo siguiente, la cuestión de la problemática, como diría la hoy olvidada Margarita Michelena, que toda su vida defendió el idioma español, pues toda problemática tiene su solucionática. Es problemática. ¿Verdad? Toda problemática tiene su solucionática. Sobre todo si es marciánica. Y la cuestión de la narrativa, podríamos hablarle a nuestro mutuo amigo Pepe Carreño para que le diera unos 20 o 30 kilos de narrativa aquí a Pepe. Yo paso, no me gusta la narrativa. Digo, de repente, no, vamos a hacer una pausa, ahorita regresamos contigo. Sí. No, yo no estoy cortando cartucho. Vamos a hacer una pausa, estamos en Círculo de Ideas. Seguimos con usted en Círculo de Ideas y mire, cerca de 30 millones de mexicanos trabajan en la informalidad y el presidente Enrique Peña presentó un programa nacional para combatirla. ¿Cuáles van a ser los efectos de esta iniciativa? Pues bueno, ¿quién ha alentado la informalidad en este país? ¿Cuál es toda la problemática al respecto de la informalidad? ¿Es verdaderamente posible el acotar la informalidad en México? Que bueno, creo que es parte de nuestra propia idiosincrasia, de nuestra alma como mexicanos. El vender en la calle, yo veo un poco complicado, Ángel, que esto se pueda acotar. Primeramente, debo decir que el 22 de julio, cuando se presentó en una ceremonia muy rumbosa el programa para la formalización del empleo 2013, así se llama este documento, debo decir que no he podido encontrar en ninguna parte dicho documento. Es decir, hubo discursos en torno a ese programa, pero ese programa físicamente no está. O sea, quisiera yo encontrar ese documento pues, para ver cuáles los fundamentos, cuáles son las proyecciones que tiene. Es decir, en realidad es simplemente un anuncio y con el anuncio ya nos damos por bien servidos. El problema de la informalidad va más allá de estas cifras dolorosas que tú señalas y que ya casi se manejan 28, 29 millones de mexicanos en la informalidad. Sin embargo, el problema de la informalidad es una respuesta, es un efecto
a un conjunto abigarrado, corrompido de trámites, las más de las veces innecesarias, del alto costo que significa lo que se llama el paquete de la seguridad social. Es decir, cada vez es más caro y más engorroso en este país crear un nuevo empleo formal. ¿Qué hace el mercado ante esa serie de restricciones o de constricciones? Genera una vía alterna que es la informalidad. Una puerta de salida. El otro problema es la realidad socioeconómica de este país. Casi al mismo tiempo del anuncio de este programa, el INEGI da a conocer un documento muy interesante sobre los micronegocios. Es una encuesta que elaboró el INEGI en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y vienen datos ahí muy interesantes, donde el 75% de los propietarios de micronegocios apenas terminaron la secundaria. Si nosotros recordamos en la época del presidente Salinas, al final se elaboraron unos libros blancos, unos libritos, y hay uno que trata sobre la micro, pequeña y mediana industria, porque en aquel entonces se incorporaba a la microindustria, ya desapareció la micro, y en aquel entonces una proporción similar había terminado la primaria. Entonces debemos reconocer que en 25 años o 20 años hemos logrado 3 años más de secundaria. Pero vienen datos ahí en este estudio que le recomiendo a quien esté interesado, pero que hablan de una situación donde el 80% no están registrados ante ninguna autoridad, donde la utilidad promedio por mes es de 3 salarios mínimos, 4,800 pesos. Es decir, ¿qué vas a hacer con esa realidad que tienes ahí? Entonces, decir que ante 28 millones vas a incorporar en un semestre 200,000 informales a la formalidad, bueno, pues necesitarás una muy buena cantidad de años, aproximadamente quizá unos 30, 40 años, para más o menos... Que no los tenemos. Que no los tenemos. Entonces, creo yo, pues, que una vez más, Su Majestad el Anuncio ha hecho su aparición. El problema de la informalidad, repito, para terminar, y el único funcionario que intervino en esa ceremonia, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor González Anaya, fue el único que planteó una medida concreta orientada verdaderamente a reducirla. Dijo, el Seguro Social está buscando reducir trámites, facilitar la incorporación de los trabajadores al Seguro Social. Ese es el tipo de medidas que debemos hacer. Entiendo, coincido con Martín en ese sentido de que es difícil por la burocracia, está rebasado totalmente. Claro, sí. Sin embargo, el problema es ese. La informalidad es el resultado de una cantidad de trámites absurdos la mayor parte de las veces. Martín, a mí, ahora vamos contigo, a mí estaba escuchando a Ángel y me llama mucho la atención acordarme que hace escasos 9 años un presidente de la República traía al genio de los microcréditos, a Mohamed Yunus, para alentar la informalidad, porque además el ejemplo que siempre ponía era de la señora que iba a poner su puesto de quesadillas. De tamales o de quesadillas. 9 años después. El changarro. Bocho, tele y changarro. Sí, entonces, hace 9 años alentábamos la informalidad, hoy la queremos reducir. El gran problema, yo me diría un poquito más atrás de cómo veo yo la informalidad o por qué está presente hoy cada vez con mayor fuerza el problema de la informalidad en la actividad económica de los mexicanos. Y bueno, pues viene desde los raquíticos niveles de crecimiento económico que ha tenido este país en los últimos 40 años. Ponle 30 años. Las últimas 3 décadas, el país cada año ha sido incapaz de crecer al ritmo que la misma población requiere en materia de fuentes de empleo o el crecimiento económico como un gran generador de fuentes de trabajo para la gente que se está incorporando. El promedio del Producto Nacional Bruto es inferior al crecimiento poblacional. Sí, y ya con eso, pues, ¿qué país puede sobrevivir si no crea empleos, si no crea oportunidades, no nada más para quien a lo mejor
aspira a un mejor trabajo, sino para quienes se están incorporando cada año al mercado laboral. Y me vienen a la mente generaciones de jóvenes mexicanos que egresan de las universidades, quienes han tenido la oportunidad de terminar una carrera y que terminando la carrera se truenan los dedos porque no encuentran dónde laborar, o si van a trabajar encuentran trabajos que no corresponden a lo que estudiaron, con salarios verdaderamente de hambre, que no les van a solucionar ni siquiera el problema de necesidad o de satisfacer una necesidad material, económica, para poder desarrollarse como mexicanos, como seres humanos. Humberto Bozal. Empléate a ti mismo era el lema de una campaña en el sexenio de Miguel de la Madrid. Me parece de ese monumento a la mediocridad que se llama Miguel de la Madrid, se llamaba. El asunto es que ha crecido la informalidad. El 60% de las familias mexicanas viven con menos de 4 salarios mínimos. Y coincide el porcentaje, el 60% de la población mexicana, de la población laboral mexicana, vive en la informalidad. ¿Esto qué significa? Que las políticas neoliberales, y hay que decirlo por su nombre, esas políticas puestas en práctica a partir de Miguel de la Madrid, entusiastamente desarrolladas por Carlos Salinas y sus sucesores, han ocasionado este desastre en el empleo, en la economía. Tenemos una economía que no crece, que no ofrece perspectivas. Se han ido 12 millones, 11 millones y medio de mexicanos a Estados Unidos a vivir, ya no son los que van y vienen, y esto sigue igual. Y el gasto sigue restringido y las políticas del Banco de México y de Hacienda son las mismas que dicta Washington desde hace muchos años. Y yo no veo cómo vamos a salir de esto. En lo que se refiere al Seguro Social, me parece muy bien que se generalice la protección a todos los mexicanos. Yo creo que debería existir una sola institución que les diera seguridad social a todos, no solo a los que tienen un empleo formal. Pero tampoco veo ningún proyecto por ahí que se proponga de veras amparar a todos la seguridad social universal, que ese mismo día se planteó. Pues yo quisiera que servicio médico, pensión y seguro al desempleo. El asunto es verdaderamente que estas instituciones tengan la capacidad financiera. Como diría, ¿con qué ojos divina tuerta? Pues si renunciaron al fondo de pensiones, que era una manera de estimular el funcionamiento de la seguridad social, pues yo no veo qué van a hacer. Pepe, buen día. Bueno, yo creo que para ser directos, el programa o el anuncio, o realmente lo que fue el llamado que hizo el presidente a los gobernadores de las entidades de los estados para que busquen formalizar, pues fue eso. Es un llamado que da la impresión de casi tratar de alimentar la falta de información durante el periodo vacacional. Creo que quien se lo agradeció fueron los periódicos, tener porque presencia había en los medios. algo que difundir. Eso lo dijo él. Aunque no por ello no deja de ser graves pues, los datos que dio el propio presidente, ¿no? O sea que cerca 6 de cada 10 empleados estén no solo en la informalidad, sino en empresas en el que tienen 50% menor productividad que las establecidas, te da, en efecto, porque ahí creo que están haciendo bien los titulares, es un gran titular, ¿no? Están atinando en proporcionar la información correcta para difundirse. Bueno, esa información no deja de ser absolutamente preocupante. ¿puedo hacer un apunte? y muy grave. Sí, nada más Se le va la idea. En lo que se refiere a la informalidad, me parece que no necesariamente informalidad es baja productividad, esto lo sabe muy bien Ángel. Totalmente y que de acuerdo. incluso las economías de escala llegan a un punto en el que son decrecientes los rendimientos. Entonces no es tan cierto el asunto. No me estoy metiendo en el fondo, me estoy metiendo en que es un dato que es alarmante y aunque sea debatible, sí dio ese y otros datos pues, que te hacen un buen titular, porque es un problema grave, como ya ustedes mismos lo han reconocido. Pero ¿dónde está el punto? El punto está en el que hace apenas un par de meses el instrumento más serio para tratar de enfrentar realmente la informalidad fue presentado con bombo y platillo dentro de las acciones del pacto, incluso en un momento en que el pacto andaba ahí desenchufándose, que fue la reforma financiera. Tenemos una reforma financiera en el Congreso que iba a generar oportunidades de crédito para que las empresas pudieran financiarse, para poder crecer, generar empleo, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Eso sí no es un titular. A ver. Ese es el instrumento más serio y está, como todos sabemos, trabado. Cuando hablamos de informalidad, Trabado. yo creo que una de las partes más importantes de la informalidad es el comercio, ¿no? El comercio ambulante, el comercio informal, ¿no? Y aquí, obviamente, para este tipo de situaciones, para la informalidad, tiene que haber dos partes, ¿no? El demandante del servicio, el comprador y el vendedor. Aquí en el Distrito Federal tuvimos una muy mala experiencia, que fueron las famosas plazas comerciales, en donde a los ambulantes informales se les incorporaba la formalidad. La mayoría de ellas, Todas están digo, vacías. están todas vacías y abandonadas. todas están quebradas. Entonces, ¿no también tiene que ver algo con nosotros mismos, con la idiosincrasia del mexicano que le fascina comprar en la calle? Incluso, alguna vez lo comentamos, la ley, está puesto en la ley que tan comete un delito el que vende como el que adquiere esa mercancía fuera de lo que sería la formalidad en un negocio. El problema es que otra vez nos contentamos con promulgar una ley, pero no hay elementos para aplicarla. Quiero ver yo que un policía detenga a un delincuente que compró un disco pirata para decir, oiga, señor, por favor. ¿Qué es lo que quieres decir, Ángel? Es absurdo. ¿Somos una eso. sociedad pirata? Somos una sociedad que está marcada por esa propensión a delinquir, así sea en cuestiones pequeñas, pero así somos. Les doy un dato nada más para que vean, abonando lo que señaló Humberto. Del 30 de diciembre del año 2000 a diciembre del 2012, al margen de panistas o priistas, es decir, una limitación estructural de la economía mexicana. En esos 12 años solamente pudo crear un poquito más de 300,000 empleos por año formales, cuando, de acuerdo a los demógrafos, se requieren aproximadamente 1.100.000 empleos formales por año. Y esa gente come a fuerza todos Así los días, es. ¿no? Entonces, pues ahí están todos los sicarios jóvenes, están todos estos elementos que ya comentamos en los segmentos anteriores, que a alguien que les da 4 o 5 mil pesos mensuales por estar ahí de chismosos viendo cuándo sale la patrulla de la Federal Preventiva, pues es un ingreso, es decir, hay una cuestión de vida o muerte prácticamente. Lo que estamos viendo en lo social, y analizábamos el caso Michoacán, nada más para irnos a un estado, pero podríamos hablar de muchos estados donde no necesariamente el crimen organizado se ha enseñoreado. Claro. No necesitas que el crimen organizado cope a las principales estructuras de la sociedad o las más básicas para decir que falló el tema, la estructura económica. Claro. Simplemente hay problemas de indigencia, problemas de baja escolaridad, problemas de desnutrición. Deserción. Niño en Villahermosa, el niño en Villahermosa, sobajado por un empleado ahí de Funcionario. Pero mercados, además, un una cosa muy funcionario. curiosa, Martín, vendiendo cigarros sueltos cuando además hay una ley que anunciamos con... Bueno, en el semáforo te venden Pero cuántos en las cigarros cachuchas, quieres. en las cachuchas traen Fíjate, 3 o fíjate 4 qué de cigarros, hombre, si te Fíjate qué venden hasta interesante armas. las narrativas que empiezan a generarse. Dale con las Exacto. narrativas. Pues bueno, Y nos dale, tenemos que ir. Muchísimas gracias por atender a esta emisión de Círculo de Ideas, una edición muy narrativa. En la ausencia de Pascal Beltrán del Río, lo esperamos la próxima semana aquí en Cadena 3 a las 11 de la noche. Gracias, soy Francisco Sea. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.